Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la asistencia de todas las personas que nos sintonizan en este momento, los profesionales de la salud de todo el país que nos han acompañado a esta transmisión de aspectos legales en medicina, transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradecemos como cada día la transmisión que nos facilite la plataforma de Yo Soy Médico 17. Como todos ustedes saben, nuestra información de este webinario está en nuestras redes sociales de Medical Legal Center y de Yo Soy Médico 17. Este lunes iniciamos la sexta semana ininterrumpida de transmisiones todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con diferentes temas relacionados con COVID y algunos otros de interés de la comunidad médica. Todo el programa está en nuestra red social para su consulta. El día de hoy tenemos muchos médicos nos preguntaban que además del tema eminentemente médico y científico que hemos trabajado y platicado a través de este webinario, nos querían y nos consultaban sobre algunas otras opiniones y aspectos como el tema económico y el tema político, no solamente en el que estamos viviendo en este momento, sino lo que pasará y lo que nos espera una vez que pase, si es que pasa pronto esta emergencia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene todo el sector empresarial, particularmente, por qué no los profesionales de la salud, por supuesto, que han sido un sector francamente afectado en consultas, cirugías? Veo cirujanos plásticos completamente parados, bariatras parados, muchos procedimientos quirúrgicos, tratamientos, etcétera. Luego, entonces, por ello, el día de hoy nos dimos a la tarea de invitar a una persona que admiro, respeto y reconozco como una de las seres humanos primero un gran ser humano y alguien además muy avesado en el tema de economía y política, en México particularmente. Él, por supuesto, es analista político, analista económico, periodista también, un gran periodista, un gran conversador, y él es Gustavo Rentería Villa. Le pedí que nos hiciera favor de acompañarnos y en este momento, Gustavo, agradecido contigo que hayas aceptado nuestra invitación. Muchos profesionales de la salud me preguntaban qué era lo que qué es lo que les espera, y a su vez todo el tema político y económico por supuesto que se ve reflejado en el tema de salud. Hace un momento platicaba con alguien de la industria farmacéutica donde me decía la expectativa de ventas menor que se espera en los próximos años a raíz de esto. En general, bueno, todo el escenario político-económico, ¿quién mejor que tú para que nos lo platiques? Señores, muchas gracias. Los dejo en una de las mejores voces de un gran amigo, Gustavo. Muchas gracias por todo. Te agradezco mucho, mi querido Abraham. Te saludo con afecto, con mucho respeto. Gracias por tu confianza. Debo confesarles que Abraham y yo estudiamos ahora el curso AD2, el programa AD2 del IPADE, y al igual que millones de seres humanos estamos confinados en casa, desde donde les saludo, la casa de todos ustedes. Bueno, estoy enterado, querido Abraham, doctores que están en esta charla virtual, profesionales de la salud. Y no quiero iniciar este webinar, este Zoom, esta charla, esta plática, sin rendirles un homenaje. Ustedes de verdad están en la primera línea de batalla. No tengo más que felicitarlos y agradecerles a nombre de millones de seres humanos. Son médicos, pero regularmente les llamamos nuestros queridos doctores. Gracias de verdad por su labor diaria y en este momento, repito, de pandemia internacional. Saludo, buenas tardes, noches a todo aquel que esté siguiendo esta transmisión, empresarios, académicos, jóvenes, adultos, todos aquellos que estén atrás o enfrente de una pantalla viéndome.
Vamos a intentar en los próximos minutos explicar qué está pasando y qué vendrá cuando salgamos del confinamiento, cuando salgamos a la calle. ¿Cómo está la situación hoy y qué podemos esperar en materia económica el día de mañana? Y sí, ¿qué tal les parece si concluimos, aterrizamos, Abraham, amigos, en qué va a pasar en noviembre próximo en los Estados Unidos, donde habrá una elección histórica, y también qué podemos esperar para el 2021, donde Andrés Manuel López Obrador se va a jugar lo que yo llamo todo en la mesa de la cuarta transformación, o va a perder todo, va a ir todo por el todo, como en Las Vegas. Así es de que una vez más, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí, y he preparado algunas diapositivas que serán muy importantes que nosotros las podamos ver por aquí. Así es de que voy a empezar a compartir la pantalla, si ustedes están de acuerdo. Ahí la ven, ¿verdad, Abraham? Me dice si están todos viendo. Perfectamente se ve perfecto. Perfectamente. Bueno, pues aquí digo, después del confinamiento, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hay que decir en primer lugar, querido Abraham, que se detuvo la economía mundial. Imaginemos que un gigante apretó un botón y detuvo la producción. Las cadenas de suministro se colapsaron y el consumo bajó a mínimos, corrijo, verdaderamente inimaginables. El golpe económico dañará a todos. No habrá nación que se libre ni persona que no resienta el problema económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que le va a pegar a los muy ricos y también los muy pobres se verán afectados. Los grandes magnates, estoy pensando los de la aviación, la construcción, la hotelería, la siderurgia, la química, el sector automotriz, el textil, se las están viendo hoy negras y se las verán negras los próximos meses. Quizá los ganadores son el e-commerce, las grandes cadenas que venden alimentos, las empresas de telecomunicaciones, pero también serán dañadas en unas semanas porque van a disminuir el consumo. Ahora, bajémoslo a nuestras vidas. La cadena se rompió. Vamos a pensar, les pido por favor, en un restaurante. El dueño del restaurante no obtiene ingresos, deja de cumplir con los sueldos, que es lo más sagrado. No le paga a los proveedores, no paga la renta del local, no paga luz, teléfono, agua, no paga la mensualidad de las camionetas o el automóvil, se atrasa con el IMSS, se atrasa con el Infonavit, no paga impuestos locales y no paga impuestos federales. Y como yo trabajo de mesero en esa empresa, me bajan el sueldo o me corren. La cadena se vuelve a romper. No puedo pagar las colegiaturas de mis hijos o la guardería, no puedo pagar el seguro médico, que es algo, ustedes saben perfectamente, para una clase muy exclusiva en México. No pago la renta, no pago el recibo de la hipoteca, no pago el recibo de la luz, no pago la letra del auto, crece mi deuda con las tarjetas de crédito y no podré ir a restaurantes, no podré viajar, no podré pagar el servicio en la casa. Y hablamos de la parte más sensible, la gente que vive del sector informal. Aquí un dato importante, 6 de cada 10 trabajadores no tienen seguridad social alguna. El INSABI, quién sabe si existe o no, ustedes me dirán. Hoy están, corrijo, entre pues quedarse en casa o morir de inanición. Y creo que no estoy exagerando cuando digo que pueden morir de inanición. Ahora bien, se detuvo la economía, ya lo decía, como un gigante, y ahora coinciden los expertos que los efectos verdaderamente son devastadores. ¿Y por qué devastadores? Porque estamos hablando de una gran incertidumbre que nadie garantiza que el 1 de junio
todas las vidas serán normales en México y en el planeta. Aseguran que la recesión que viene no se veía en los últimos 95 años. La crisis del coronavirus pasará a la historia como una de las peores que ha vivido toda la humanidad. Va a golpear en 5 vías o en 5 canales que rápidamente los explico. Primero, la disminución de capacidad de compra de todos los seres humanos, es decir, va a bajar nuestra calidad de vida. Número 2, habrá miedo, y miedo a subirnos al metro, miedo a ir al cine, miedo a compartir con la familia en un restaurante, con los amigos. Y aquí les hago una pregunta, ¿ustedes van a ir a un concierto? ¿Ustedes van a ir a un partido de fútbol? ¿Ustedes de verdad piensan en el corto plazo ir a un estadio con el hijo? En los Estados Unidos, número 3, ya perdimos o ya perdieron 20 millones de empleos, es decir, 8-9% del PIB. Y digo perdimos porque hay una gran cantidad de inmigrantes mexicanos que mandan sus remesas a nuestro país. En México, las cifras varían, pero dicen que ya llevamos 2 millones de empleos perdidos y que nuestro Producto Interno Bruto podría bajar 2 dígitos, es decir, entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto. Va a cambiar la geopolítica internacional. Algunos dicen que China será la primera economía global en breve. Ahora bien, vale la pena, ahí me están viendo, ¿verdad? Vamos a hablar de la clase media mexicana. Según el Coneval, ¿están viendo ahí la pantalla? No, ¿verdad? No la están viendo, ¿verdad? Entonces aquí pongo compartir pantalla, es este. ¿O es este? Ahí están viendo la pantalla, ¿no, Abraham? Todavía no. Compartir, ahí la ven, ¿verdad? Bueno, mire, la clase media mexicana. Según el Coneval, en 2018 había 52.4 millones de pobres. Podríamos asegurar que para septiembre de este año habrá en nuestro país 4.8 millones de pobres más. Es decir, 5 millones de mexicanos pasarán de la clase media a la pobreza. Primero van a perder sus ahorros, después su empleo, después sus micro y pequeños negocios, y los bancos, hace apenas unas horas que estaba escribiendo para esta exposición, han reportado que 2.6 millones de clientes ya difirieron sus deudas, pero en otras palabras, ya son cartera vencida. Hoy ya tienen 1 o 2 meses vencidos de hipoteca, de tarjeta de crédito y de préstamo de auto. Y algo gravísimo, va a aumentar la violencia. Más allá de la pandemia, el problema económico que ya explicamos, viene una escalada de violencia terrible. La gente va a tener mayor necesidad. Y no dudemos que va a crecer el asalto a casa-habitación, el asalto en transporte público, el asalto en transeúnte, el asalto a mano armada cuando vayamos en el auto y habrá más saqueos. Pero, ¿qué hay de los cárteles de las drogas? Es una pregunta que me hacen tuiteros, personas que navegan en Facebook, radioescuchas, televidentes, lectores. Ellos también dejaron de ganar dinero en el confinamiento y no pudieron distribuir en bares, restaurantes, discotecas y han visto mermadas sus ganancias. Van a migrar a otras fórmulas de negocios delictivos como la extorsión, secuestro y que nadie dude el aumento de violencia en nuestro país. Y como muestra un botón, marzo pasado fue el mes más violento de la historia desde que tenemos registro, con 84 homicidios diarios y 2.520 homicidios dolosos. Y algo que vale la pena agregar, el pasado mes de abril ha sido una pesadilla en cuanto a violencia intrafamiliar. ¿Por qué razón? Pues la esposa golpeada, los hijos maltratados, están encerrados pues con el victimario en este confinamiento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para este 1 de junio? Bueno, para este 1 de junio, poco a poco vamos a regresar a la normalidad. Eso dicen las autoridades hasta este momento.
Rápidamente un recuento. En Alemania ya reiniciaron actividades escolares y algunas generales. En Estados Unidos, en varios estados reabrieron algunos negocios y las playas. En España, la gente ya puede caminar y hacer deporte al aire libre. Los niños, me explican, mis sobrinos, salen a jugar por edades. En Francia, el comercio, va a abrir el 11 de mayo y van a intentar para esa fecha regresar a clases en general, pero hasta el 24 de julio estarán abiertos el Museo del Louvre, la Torre Eiffel y los restaurantes de Campos Elíseos. Si ustedes tienen programado un viaje, hay algunos aventados, para verano, la verdad es que quizá no vale la pena ir a Europa. Y en México, todo hasta este momento indica que regresaremos el 1 de junio. Ustedes como especialistas de la salud saben más de esto, pero es lo que nos han dicho las autoridades hasta este momento. Ahora, las preguntas sobre este 1 de junio. ¿Los niños van a ir a la escuela? ¿Los chavos van a ir a la universidad? ¿Todos podemos subirnos al metro y al metrobús? ¿Estamos seguros al transportarnos en la combi o en el camión? ¿Me voy a contagiar en el súper o en el gimnasio? Y la respuesta es que nadie sabe qué va a suceder. Ustedes como científicos podrán tener alguna idea, pero hay un miedo generalizado en toda la República Mexicana. Ahora, hace unos minutos charlé vía WhatsApp con mi amigo Roy Campos, el director general de Consulta Mitofsky, y me acaba de compartir cómo está el coronavirus en México, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista social. Lo expongo rápidamente. 3 de cada 4 temen infectarse. El 75% de los mexicanos hoy vive con miedo de poderse infectar. 2 de cada 3 teme a morir. Y sobre todo, las tablas indican cuando eres mayor de 50 años. 15% de los mexicanos ya sabemos de un conocido que ha muerto. El 14% alguna vez ha sospechado, pensado que ya se infectó, es decir, le da tos, tiene alguna gripe y piensa que ya es víctima del coronavirus. Subió de 36 a 41% la incredulidad en los datos oficiales que proporciona cada día a las 19 horas el subsecretario López-Gatell. Repito, el 41% de los mexicanos ya no le cree a lo que dicen las autoridades. Subió a 42% los que dicen que ya no tienen recursos ni comida para estar todavía 3 o 4 meses en casa. Repito, esta es información de Consulta Mitofsky. Ahora, déjenme compartirles esta pantalla que es esta tabla en la pantalla que es muy interesante. Lo que yo llamo el odio a los políticos. Saldremos de casa enojados con nuestro alcalde, con nuestro diputado, con nuestro senador, con nuestro gobernador y con nuestro presidente. Ningún político se va a salvar. No hay sociedad, hay que dejarlo claro, en el planeta que sea ajena al manejo político y al impacto socioeconómico en esta contingencia. Recordemos que la elección o las elecciones sirven para elegir a nuestros gobernantes y representantes, pero también para calificarlos. Y habrá elecciones en corto plazo que no tenga relación con esta crisis. Es decir, todas las elecciones, en otras palabras, tendrán que ver con la crisis que estamos viviendo. En el 18, para explicarlo correctamente, le dieron la espalda al PRI, al PAN y al PRD 30 millones de mexicanos. No quiere decir que fueron a apoyar a López Obrador por su plataforma económica, porque iba a cumplir sus promesas de campaña, porque les iba a cambiar la situación a cada una de las familias. Más bien le dieron la espalda al PRI, al PAN y al PRD. Y hay 2 escenarios. Uno, que la gente vaya a las urnas a vengarse, a reprobar, a golpear a sus gobernantes en turno, o bien que logren los gobernantes en turno victimizarse. Es decir, que logren distribuir la idea de que nadie habría podido con la pandemia, más allá de ideología, de partido político, si eres de derecha o si eres de izquierda.
Hay que decir que viene la elección en los Estados Unidos, que a mí me parece verdaderamente importante. A ver, ya hay candidato del Partido Demócrata, se llama Joe Biden, está apoyado por el señor Sanders, está apoyado por la familia Obama, Barack Obama y su esposa, y la pareja Clinton. La oposición va a intentar que no se reelija Donald Trump. Y si ustedes como científicos, como especialistas en la salud, creen que AMLO, López Obrador, ha manejado mal la pandemia, de verdad échense un vistazo a la prensa norteamericana. Trump se lleva la medalla de oro. Se ha atrevido a insinuar que beber o inyectarse lejía o cloro cura el coronavirus. De verdad es un ignorante. En este momento, las cifras en Estados Unidos son las siguientes: 1.178.000 casos confirmados y 70.000 muertos. Quiere decir que ya murieron más estadounidenses por COVID-19 que en la guerra de Vietnam. Hoy el foco mundial de la pandemia es Estados Unidos y quizá la decisión más difícil que debe de tomar Trump en su vida es decidir cuándo abre la economía. Porque si se da el rebrote, los equilibrios mundiales podrían cambiar más rápido. Es decir, hoy sigue siendo la potencia número 1 del planeta, Estados Unidos, pero si abre la economía y hay un rebrote, sería fatal. Pero también si se tarda en reabrir la economía, sería fatal para los Estados Unidos. Hay un sector muy grande de analistas que ya andan ahorita apostando, que meten las manos al fuego, de que Trump va a perder las elecciones, pero no debemos de estar muy seguros. Número 1, Trump representa una supremacía blanca muy unida. Detrás de los republicanos hay muchos intereses económicos. Trump gobierna por Twitter y no por resultados. Trump le habla a su público y le dice a su público, a la gente, lo que quiere escuchar. Trump es para muchos el peor presidente de la historia. Pero atención, hay un sector muy importante de Estados Unidos que cree al mismo tiempo que es el mejor presidente de la historia. Y eso se llama polarización. Seguramente le suena lo que está pasando aquí en México. Hay que recordar que hace unos meses salió adelante del impeachment, acusado de abuso de poder y obstrucción de la justicia. Millones de empleos se han perdido en Estados Unidos, se están perdiendo. La industria está estancada, pierde el liderazgo de la economía, ha hecho un pésimo manejo de la pandemia con centenas de miles de muertos y puede perder la elección. Esa sería una de las posibilidades y una pésima señal para los gobiernos establecidos y más para los gobiernos populistas como el de Morena en México. Esa es una opción. Pero si a pesar de ello logra victimizarse y reelegirse, atención, es un respiro para sus homólogos en el mundo. Por eso les comparto la siguiente lámina. Ahí la tenemos. Elecciones en México. En 2021, en el 2021, estarán en juego en México 500 diputaciones y 14 gubernaturas. La clave, atención, doctores, amigos, especialistas de la salud, la clave de la oposición está en quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados, porque en México se gobierna a través del presupuesto. ¿Y quién tiene la facultad de aprobar el presupuesto? La Cámara de Diputados. Ahora, la pregunta que me hacen tuiteros, radioescuchas, televidentes, lectores ¿es posible que pierda López Obrador? Bueno, desde el punto de vista social, sí. Se organiza la gente, va con mucha pasión, enojo, y lo castigan con su sufragio en el 2021. Pero desde el punto de vista político, su servidor cree que es muy difícil que derroten a López Obrador. ¿Y por qué no? Me preguntarán. Bueno, porque en México no hay oposición. Les pido que se graben esa frase. Hoy en México, gobernando López Obrador, no hay oposición. Y lo explico.
Hay un bloque que lo compone PT, Morena y PES. Ellos son mayoría en la Cámara de Diputados. Y por si fuera poco, el PRI y el Verde, aunque ustedes no lo crean, está trabajando para el presidente López Obrador. Para hacer política, acuérdense de esta frase, por favor, se necesita lengua larga y cola corta. Y ningún priista en el momento tiene esta característica. Los gobernadores del PRI están arrodillados, están como avestruces, estas aves que meten la cabeza bajo la tierra, están rendidos ante López Obrador porque no hay quien se atreva a señalarlo, no hay quien se atreva a contradecirlo, no hay quien se atreva a recriminarlo, porque saben que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, o la Fiscalía, o una mañanera puede acabar con la vida política de esa persona, o inclusive irse a la cárcel. Y además, por si fuera poco, pues Alito, el exgobernador o gobernador con licencia de Campeche, le da risa, se pitorrea a López Obrador, él da pena de verdad. Por otra parte, el bloque del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, podríamos decir que es la verdadera oposición en México, pero está completamente dividido. Y por si fuera poco, el voto de la derecha en nuestro país se puede ver fragmentado por México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa. Y también López Obrador, ahorita, si está viendo este webinar o este Zoom, esta charla, o le pasan el recado, pues coincidirá conmigo que le da pena ajena a Marco Cortés, porque de verdad no es un líder opositor que le pueda dar fuerza. Por cierto, Calderón, ahí lo pongo en el punto número 7, está en la palestra por las declaraciones que le hizo a un reportero corresponsal de Proceso en Washington, la señora Jacobson, ex embajadora, en el sentido de que Estados Unidos conocía las andanzas de Genaro García Luna, que era socio de narcotraficantes. Por eso, ustedes, si son tuiteros, verán el hashtag Calderón sí sabía. Por si fuera poco, la ventaja de López Obrador tiene 4 elementos más. Número 1, las clases medias que lo odian estarán en los próximos días o meses, pues consiguiendo chamba o rescatando su negocio. Así como México Libre obtendrá su registro, habrá 2 partidos que van a conseguir registro y que van a trabajar para López Obrador. Me refiero a redes sociales progresistas de Elvester Gordillo y el Partido Encuentro Social, ahora se va a llamar Solidario, que es un grupo importante de evangelistas, una iglesia muy cercana a López Obrador. Otro de los puntos que le van a ayudar a López Obrador son los apoyos sociales. O sea, hoy más que nunca, el dinero entregado a las clases más necesitadas, a los pueblos más alejados, a las comunidades indígenas, son fundamentales para comer. Y esto hay que decirlo abiertamente. Son compra de voto por adelantado. En las elecciones intermedias, otro elemento que le ayuda a López Obrador es que históricamente hay un altísimo abstencionismo. Solo votamos el 40% de los mexicanos. Bueno, así está el triste panorama de nuestro país, pero estoy seguro, yo digo que saldremos adelante. Yo los invitaría a cuidarse muchísimo. ¿Y qué te parece, mi querido Abraham, después de que me he comido alrededor de unos 25 minutos, que tengamos una sesión de preguntas y respuestas para que yo pueda, pues, charlar con este público impresionante? Estoy viendo que hay alrededor de 1,000 personas participando y es un honor que yo me pueda referir una vez más al personal médico, a los profesionales de la salud, pero he querido dar un panorama de la economía y de la política porque mucha gente piensa, Abraham, que fácilmente van a poder derrocar a López Obrador porque en el chat que participo o con la charla con mis amigos o porque hablo por teléfono están muy enojados, pero la realidad es completamente distinta. Estoy a tus órdenes, Abraham. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Muy agradecido. Hay muchas felicitaciones. Tú has visto todos los participantes que tenemos solamente en Zoom, más los que están viéndote a través de Facebook Live. En este momento revisaremos algunas preguntas de nuestro auditorio. Alguien nos pregunta
un tema que nos envió también Rolando Bolaños de IPADE, que nos comentaba que sabía que China oficialmente canceló el dólar en sus transacciones bursátiles, quedando oficialmente el yuan. De ser esto, ¿qué implicaciones ves que podría tener en el ámbito internacional? Bueno, hay que decir que en medio de la pandemia hay una lucha internacional por quien escala al primer lugar en materia económica. O sea, lo que hemos visto con el petróleo, lo que hemos visto con la paridad peso-dólar, lo que hemos visto en torno a que si te compro a ti ventiladores o a otra nación, pues es una lucha por el comercio. Y si el señor Trump no reabre la economía por un lado, pero por otro le da el rebrote, es decir, saca a la gente y se siguen infectando por decenas de miles y siguen muriendo por decenas de miles, rápidamente esta carrera la ganaría China. Yo creo que China es el gran ganador en esta competencia, llamémosle económica, en medio de una tragedia humanitaria, ¿no? Estamos hablando de un tema científico, un tema médico, pero desde el punto de vista económico, hoy China creo que puede convertirse en el gran ganador, querido Ana. Oye, pues parece que ya tienes tu club de fans, ¿eh? Aquí ya tienes un buen grupo de médicos que dicen que te invitemos más seguido. Es un El honor. doctor Enrique Mainero nos dice, excelente ponente, ¿qué opina usted sobre la crisis de confianza y la salida de capitales? Nadie menciona esto último, ¿seguirá la devaluación? Sí, a ver, esto es un dato importante, ya hay cifras en nuestro país. No se veía una sacada de dinero de nuestro país similar ni siquiera en 1994. Tú recordarás, después del asesinato, bueno, primero el levantamiento de Chiapas, después el asesinato de del candidato Colosio, después el asesinato del diputado electo José Francisco Ruiz Massieu, después llega Cedillo, quita los alfileres de la economía y mucha gente que tiene dinero la está sacando para proteger su lana en dólares. Pero hay que decir algo, eso sí, en beneficio y en descargo del señor Andrés Manuel López Obrador, doctor Mainero, Abraham, en el sentido de que la punta de la pirámide, o sea, es decir, los multimillonarios de este país, por ejemplo, los doctores conocen a los Vázquez Raña, ¿no? A los Olegarios, conoce a Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México, conoce a Carlos Slim de Carso, conoce a Azcárraga, conoce a Salinas, ese grupo que tiene parte fundamental del PIB, no son los principales empleadores, pero sí los principales productores del PIB por familia, ellos están con López Obrador. Y no están porque les caiga bien, no están porque sean cuates, están por un tema económico. O sea, para darles una idea, hace unos días, en medio de la pandemia, el contrato más grande que ha dado López Obrador se lo da a Carlos Slim para la etapa 2 del Tren Maya, que por cierto no lo ha suspendido, Abraham. Un saludo al doctor Mainero. Muy bien, la doctora Eugenia Ruiz, también parte de tu club ya, dice felicitaciones de parte de Eugenia Ruiz de Oaxaca. ¿Cómo aprecia la fuerza de empresario? ¿Los ubicaría en contra de López Obrador? Y eso es lo que yo te quisiera comentar. ¿Tú visualizas que los empresarios vayan a hacer un bloque para derrotar en las elecciones intermedias al grupo del presidente que es Morena? Bueno, un saludo a la doctora en el estado de Oaxaca. Por cierto, ahí yo participo una vez a la semana, 2 veces a la semana, el sábado con Humberto López Lena en la cadena más importante de radio y televisión allá en Oaxaca. Un saludo. Qué bien se come, doctora. Un saludo por allá. A ver, la pregunta es muy interesante. Hay un sector que es el sindicato de patrones afiliados a la Coparmex, Confederación de Cámaras, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y hay otros gremios como el CCE, Concamín, Concanaco, Abraham, doctora, que están muy enojados con López Obrador porque esperaban de entrada no reducción de impuestos, sino esperaban, doctora Abraham, que les dieran chance de posponer el pago de los impuestos. A ver, esto está pasando en todo el mundo, en las naciones como Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, pero también las naciones más pequeñitas
y que comparadas con la economía mexicana no significan mucho. Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Y México no quiere. Mejor dicho, el presidente López Obrador no quiere. Tomó una fuerza muy importante Coparmex, estoy hablando de Gustavo de Hoyos Walter, e inclusive hace apenas unas horas nombraron al ex senador Lozano, el exsecretario Lozano, fue primero priista, después panista, después apoyó a Mide en las elecciones. Bueno, este hombre se convirtió en vocero de la Coparmex, pero tanto fue el golpeteo en Twitter, porque se acuerdan de aquello de tener cola corta y lengua larga, pues el señor Lozano no cumple con ese requisito. Y duró 10 horas. Doctora, duró 10 horas. Entonces no creo ni veo la posibilidad, como lo fue, por ejemplo, en Venezuela, de que el empresariado pueda formar o un partido político o pueda ser la carne de cañón para quitarle el poder a López Obrador. O sea, en México, nos guste o no, es vía partidos políticos. Oye, pero hay muchos afiliados al PAN. Bueno, sí, pero ya expliqué los problemas del PAN. Oye, pero hay muchos afiliados al PRI, empresarios. Sí, pero ya expliqué los problemas del PRI. La realidad es que no veo la posibilidad de que vía los empresarios puedan realmente al presidente de la República tirarlo, permítanme el término, derrotarlo. Y además tiene un arma el presidente de la República, que es el SAT, ¿no? O sea, para poder levantar la mano como empresario y decirle sus verdades al presidente, pues nada más pregúntense si han cumplido con retenciones, IVA, ICR y ETO, para empezar, ¿no? Muy bien, Gustavo. Hay una pregunta recurrente de varios médicos, y voy a elegir la de la doctora Emma Leiva, aunque es el sentir de varios. Dice, ¿cuál es su principal recomendación para nuestro país y principalmente para la clase media, que es donde quizás se ubique un gran sector de los profesionales de la salud? Sí, ¿cómo visualizas y cuál es la recomendación que podrías dar? ¿Cómo visualizas a la clase media después de esto y recomendación? Híjole, ya más o menos hablé de ella. La verdad es que la clase media, quiero recordar, se va a achicar en este momento. Di algunas cifras, ¿no? Había 53 millones de pobres en el 2018. Yo creo que vamos a acabar 2020 con 58, 59 millones de pobres. ¿Y qué pasa? La clase media pierde el negocio, la clase media ya no va a poder abrir la cortina de su local, la clase media va a perder empleos. O sea, es una tristeza lo que está pasando, porque hoy en casa están recibiendo la llamada del jefe. A ver, entiéndeme, te puedo pagar 30% menos o pierdes tu trabajo. Y aparte te ves en una situación complicadísima porque haces un esfuerzo para llevar a tus hijos al colegio privado, con mucho esfuerzo compraste el automóvil, con mucho esfuerzo te inscribiste a un club, con mucho esfuerzo pagas la televisión por cable y tus deudas crecen. Entonces, yo creo que la principal recomendación sería, si tienes deudas y puedes, págalas. O sea, tarjeta de crédito, hipoteca, si tienes deudas y tienes la posibilidad, intenta quitártelas. Número 2, sean muy cuidadosos con los créditos. Ahora los bancos están dando oportunidades para diferir los pagos, pero tengan mucho cuidado en pedir crédito porque hoy va a ser muy, pero muy caro. Y a ver, voy a decir una obviedad. Cuiden su salud y cuiden su chamba. Quien la tenga, hoy de verdad es un verdadero privilegio. Parecieran obviedades, pero tener una chamba hoy es un verdadero privilegio. Afortunadamente hoy los médicos están en la primera línea de batalla y ustedes van a tener chamba, pero se está complicando la situación verdaderamente para la clase media mexicana. Una muy buena pregunta del doctor Jorge Antonio Torres. Él dice, ¿consideras que los empresarios asuman su responsabilidad social hacia los trabajadores porque cree necesario fortalecer un sistema de salud pública para que no nos vuelva a agarrar desprevenidos como ahora? Y una manera de hacerlo es fortalecer el sistema de salud, y una regla es la recaudación de impuestos. Esto es que los empresarios aporten a la generación de riqueza para el país,
o visualizas lo contrario, que después de esto aumente la informalidad? Yo creo que los médicos están muy sensibles, que ningún país, ningún presidente estaba preparado para esto, pero que además el aprendizaje es de que no nos puede volver a ocurrir y requerimos un sistema de salud mucho más fortalecido que el que tenemos, que es obsoleto. A ver, ¿cómo llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República? Con una bandera. Si llego a Palacio Nacional, Malos Pinos, ¿no? Si llego a Palacio Nacional, yo voy a acabar con la corrupción. Y la corrupción, siempre tenemos la idea que es del gobernante corrupto, de quien recibe el moche a cambio del contrato, de quien se queda con un coche a cambio de la concesión. Pero para que exista corrupción, se requiere de ciudadanos corruptos. Oye, es que me obligaron. A ver, yo estoy hablando de la alta corrupción, de que si me das un pozo petrolero de Pemex, yo recibo algo. Pensemos en Odebrecht. Y el presidente de la República le calla la boca a millones de críticos cuando dice, a ver, ¿ustedes quieren que les reduzca los impuestos? Cuando nada más 20 familias, escuchen la cifra, deben 50,000 millones de pesos. 20 familias en México hace unos días debían 50,000 millones de pesos. Y un médico como ustedes que me están siguiendo, caramba, a mí me traen, pero así en el SAT, ¿no? Que el recibo y que la factura electrónica y que cuidado si cobro en efectivo. O sea, hay una persecución, sobre todo, hay que decirlo, a los médicos. Hay unos que evadían altísimas cantidades, o empresarios de la salud, permítanme el término, como los dueños de los hospitales. Pero la realidad es que todos los médicos están cautivos, Abraham. La realidad es que están agarrados todos los médicos porque cada día es más complicado poder evadir al fisco. Pero estamos hablando de la alta corrupción. Creo que la pregunta es muy interesante. Hay empresarios que declaran menos al Seguro Social. Es decir, las outsourcings. Yo te pago una cantidad por aquí, pero por otra aquí, y declaramos menos al Seguro Social. Y hoy el colapso de la sanidad nacional, de los nosocomios públicos, de las clínicas, de los grandes hospitales de especialidad, están colapsados no porque López Obrador sea un corrupto hoy, ha cometido muchos errores. Bueno, ya vimos que hasta le compra ventiladores al hijo de Bartlett, pero a sobreprecio. Pero la realidad estamos pagando consecuencias de una serie de corruptelas de mucho tiempo. No quiero caer en el tonito de corruptos del pasado, neoliberales, conservadores, pero creo que la gente me entiende que la pregunta cae como anillo al dedo, como dice el presidente, porque los empresarios hoy más que nunca requieren solidaridad y responsabilidad. Y una de esas, Abraham, lo tengo que decir, es que ojalá aguantemos los que tenemos un pequeño negocito pagar sueldos. Me queda claro que hay gente que ya no puede. De verdad, o come él o le paga a sus empleados. Pero hay un sector empresarial que hoy le toca poner un poquito mientras reactivamos la economía. Sí, yo creo que hago un llamado a estos empresarios que no se tienen que olvidar que estas chambas significan comer o no comer en muchas casas de sus empleados. De acuerdo. Gustavo, el doctor José Arturo Chávez nos pregunta si consideras que será tiempo al salir de esta pandemia que los médicos pidan una mejora en sus salarios y sus condiciones de trabajo, particularmente, obviamente, en las instituciones de salud públicas. Híjole, yo creo que sí. A ver, no quiero quedar bien, no quiero pararme aquí el cuello con toda la gente que nos está viendo, que se cuenta por centenas, mi querido Abraham, pero han demostrado los médicos en su generalidad que son de verdad fundamentales para cualquier nación. Y al igual que los profesores, pero en particular los médicos, necesitan ganar mejores salarios, necesitan tener mejores instalaciones en los hospitales públicos, necesitan tener mejores condiciones laborales. La verdad, hoy estamos viendo que algunos de manera artesanal, porque aman su profesión, se están exponiendo momento a momento. Pero también en descargo de los gobiernos de todo el mundo, pues rebasó a cualquiera. O sea, hoy están colapsados los hospitales. Pero sí, yo soy de la idea de que el presidente de la República, el secretario de Salud, los gobernadores, los secretarios de salud de todas las entidades, de las 32 entidades de nuestro país,
tienen que reflexionar y pensar cómo tratamos a nuestros médicos, cómo tratamos a nuestras enfermeras, cómo tratamos a todo el personal que trabaja en los hospitales públicos de nuestro país. Y sí, creo que es fundamental. Yo al principio, quien llegó unos minutos tarde, lo primero que dije, después de agradecerte, Abraham, la invitación, de saludar a toda la gente de Medical Legal Center, es un homenaje a los médicos, ¿no? Sé que de aplausos no viven los artistas, ni tampoco de homenajes viven los médicos, pero creo que es fundamental más los médicos. Muy bien, el doctor Javier Camacho de la Ciudad de México nos pregunta cómo visualiza, cuál es tu opinión de la iniciativa que presentaron para que el presidente pudiera modificar la reasignación de presupuesto. A ver, yo de entrada la repruebo, y la repruebo porque se le entregaría más poder al presidente de la República. Le quiero recordar al doctor Camacho de la Ciudad de México que el presidente ganó la presidencia de la República, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ganó la mayoría en el Senado, digo él y sus aliados, ¿no? Y además se metió como la humedad al aparato judicial, es decir, hay que decirlo, controla la judicatura y controla a todos los jueces del país, para dejarlo claro. Y además de un argumento en su momento, en México se gobierna con el presupuesto. O sea, no hay un presidente tan poderoso de los últimos 30 años como López Obrador. Pensemos que ni siquiera Echeverría tenía tanta fuerza, ya la oposición tenía fuerza, y ya expliqué también que la oposición no existe en México. Entonces, lo repruebo porque no tiene necesidad. Lean los tweets de Porfirio Muñoz Ledo, sí, aquel que se levantaba en la Cámara de Diputados cuando era joven e interpelaba a Miguel de la Madrid. Bueno, este personaje, hoy de manera muy cuidadosa, ha tuiteado diciendo, ¿para qué le damos más poder al presidente si ya lo tiene? Tiene las facultades legales y además puede hacer lo que quiera con el presupuesto. Hoy la discusión, ahora hablo de la otra cara de la moneda, lo que argumentan los de Morena es de que cuando se mueve el presupuesto en más de 5%, la ley establece autorización de la Cámara de Diputados y por eso la necesidad de que se abra un periodo extraordinario de sesiones en medio de la pandemia. Pero por cierto, le digo al doctor Camacho que con el pretexto de la pandemia y de cuidar a nuestros legisladores, no va a haber periodo extraordinario de sesiones y dicen que el presidente entendió. O sea, es una tontería, él puede hacer lo que quiere, él es el que firme en la chequera, doctor Camacho. Entonces, no es necesario que lo haga. Muy bien, Ricardo Chacón, saludo con afecto y cariño a mi gran amigo Gustavo Rentería, te felicita. Y bueno, él tiene una opinión respecto que Morena no es lo mismo que AMLO, y bueno, es su punto de vista. Vemos a Enrique Ferro Meraz, dice, buenas noches, ¿considera que el gobierno del presidente pueda sacar adelante la economía del país tomando en cuenta la pérdida de empleos formales en lo que llevamos del año? A ver, en primer lugar, saludo a Ricardo Chacón López Velarde. No sé en qué país del mundo me esté viendo, es un abogado de altísimos vuelos. Él representa ESIJA México, que es un despacho global, y por cierto, siempre muy pegado al tema médico, a la protección de los científicos, de los especialistas de la salud. Un saludo al doctor Ricardo Chacón López Velarde. Después, me preguntaba el doctor... Enrique Ferro. Enrique Ferro, sí. De acuerdo a la pregunta, que si lo va a poder hacer. A ver, desde el punto de vista económico y social, es lo deseable. Yo es lo que quiero. La verdad, se le está haciendo bolas en el engrudo. El presidente hoy tiene una cantidad de problemas y de heridas abiertas terribles. El problema de la salud, el problema económico, el problema social, ya expliqué el tema de la inseguridad que se viene, el problema internacional, porque el señor Trump, pues, con un tuit cambia la jugada, ¿eh? Oye, pero en los próximos días entra el TEMEC o el NAFTA o el TLC, como le quieran llamar, en vigor, pero lo puede cambiar en 30 segundos. La realidad es que el señor Trump, como buen populista de derecha, puede hacer lo que se le pegue la gana.
Yo creo que el presidente tiene, desde el punto de vista social y de crecimiento económico y de inseguridad, calificaciones reprobatorias. Pero, irónicamente, doctor, lo que he explicado en las últimas láminas es de que tiene el control político. Y uno diría, bueno, si tiene poco controlado la inseguridad, la economía y el tema social, lo van a sacar. Pero ya expliqué la ironía de que desde mi punto de vista va a ser muy complicado que pierda las elecciones en el 2021. Muy bien, Gustavo. Nos pregunta el doctor Daniel Nambos, muy ligada con la pregunta del doctor Pedro Álvarez, que ves, los médicos jóvenes, cuando iniciaron su carrera, visualizaron un México diferente al que encontraremos después de esto. ¿Ves algún área de oportunidad, por ejemplo, en la medicina privada para los médicos jóvenes? ¿Ves alguna? Hoy en día se han tenido que reestructurar y en el campo de la medicina privada implementar mecanismos como estos, por ejemplo, para realizar consultas médicas. Los procedimientos quirúrgicos seguramente después de estos incrementarán los costos por el alto costo que implica hoy uno adicional, que es las medidas de seguridad de los pacientes, de los médicos y de los hospitales. Y luego entonces, tú de entrada, bueno, que no sé que el tema médico no es exactamente particular, que sí requiere un tema adicional. ¿Tienes alguna idea de qué podría en el tema de salud, en el ámbito privado, qué ventana de oportunidad se puede abrir para los profesionales de la salud? Bueno, yo comenté en la charla que los grandes ganadores son el e-commerce. Por ejemplo, hoy reafirmó el dueño de Amazon, que es el más rico entre los ricos. Las grandes cadenas de alimentos son también las ganonas. Las empresas de telecomunicaciones, telefonía, internet. Este señor de Zoom nunca pensó tener una empresa que valiera tanto. Ha subido la acción en los últimos días de manera impresionante. Y creo que va a disminuir el consumo. Hablemos, por ejemplo, de los seguros médicos. Hoy más que nunca se están moviendo estas empresas para que uno tenga seguros de gastos médicos mayores, pero también he explicado que el consumo va a bajar. Si pierdes tu empleo, no vas a poder sostener el seguro. Si pierdes tu chamba, quizás ya no vas a poder ir a un hospital privado a la consulta, y menos si necesitas una intervención quirúrgica a practicártela. La realidad es que creo que va a haber una serie de oportunidades. Creo que vamos a salir un mundo completamente distinto en lo social, y quien se ponga las pilas, y creo que uno puede ser los inversionistas en materia de medicina privada que pueden ganar. Pero tienes razón, ya decías tú que van a costar más, va a haber más costos, y creo que va a reformarse, va a cambiar la jugada, y yo sí veo áreas de oportunidades para la medicina privada en nuestro país. Muy bien, el doctor Carlos Baez Estrella te felicita, él nos habla de Chetumal. Preguntas, dice, nuestro país ha sido formador de teóricos del conocimiento. ¿Qué piensa de la posibilidad de volvernos un país de gente que domine nuevas habilidades, nos adaptemos a nuevos escenarios y tomemos riesgos en el escenario mundial? Bueno, sí, inclusive están hablando de que ya va a cambiar inclusive la forma de comunicarnos. A ver, de entrada, el home office, lo que estamos haciendo en este momento, se antojaba de verdaderamente complicado y difícil. Me ha emocionado mucho que mis hijos todas las mañanas reciban clases por Zoom, que a través de plataformas digitales puedan estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gusta lo que está haciendo Televisión Educativa de la SEP y otras tantas telesecundarias y televisoras de los estados, donde muchos chicos a través de la televisión abierta están tomando matemáticas, literatura, anatomía, historia. Creo que va a cambiar completamente la dinámica. Nos vamos a tardar en recuperar. Algunas personas me preguntan por Twitter, que me están viendo, un saludo a todos ellos. Oiga, señor Rentería, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a recuperarnos? Bueno, algunos especialistas hablan que hasta 20 años. O sea, de la condición económica que teníamos en la Navidad pasada, van a pasar hasta 20 años para poderla
encontrar o reencontrar. Es una tragedia lo que estoy diciendo. Es decir, es casi una generación perdida de una crisis. Y los que nacimos por ahí de los años 70 somos hijos de la crisis y parecíamos que teníamos estabilidad de unos años para acá y otra vez crisis tras crisis. Pero sí, yo creo que va a cambiar el paradigma de la educación, el paradigma de hacer negocios, aunque vamos a ir muy golpeados en materia de consumo. Nos va a costar mucho trabajo volver a consumir como veníamos consumiendo antes, mi querido Abraham. Gustavo, el petróleo. Uf. A ver, ahí es una bronca entre Arabia Saudita, los países árabes y Rusia. ¿Y qué pasó? Pues vamos a entender que bajó el consumo de combustibles. Es decir, recordemos que para hacer la cobertura del iPad, para hacer el control remoto se requiere petróleo y para hacer gasolinas se requiere petróleo. Bajó el consumo de una manera increíble. Yo inicié la plática diciendo que pareciera que un gigante apretó un botón y detuvo el mundo, ¿no? Detuvo la producción. Y ahora lo que está sucediendo es que todos los países productores de petróleo, incluidos México, siguieron produciendo petróleo como si nada hubiera pasado. Y sucedió que sus tanques están llenos y sucedió que todos los buques en todo el planeta están atracados, ¿no? Pero utilizo una palabra coloquial, están estacionados para que les reciban el petróleo. Y dicen, no necesito petróleo porque no estoy haciendo gasolina, no estoy haciendo cosas de plástico porque mi industria está parada. Y es un tema de efecto, demanda, consumo, es un efecto básico de la economía. Y entonces, como hay mucho petróleo y no lo necesitas, bajó el precio. Hoy, de verdad, que un barril de la mezcla mexicana o de la mezcla tejana vale absolutamente nada. Creo que sigue siendo este combustible fósil muy importante y ahora en junio, julio y hasta todo lo que resta del año va a volverse a reactivar la economía. Entiendo que va a seguir castigado el precio, pero vamos a retornar a niveles normales. Es decir, si ahorita me van a regañar los médicos, si pueden ponerle gasolina al coche, pues le va a costar la mitad, ¿no? Pero otra vez va a llegar a sus precios normales el precio del barril del petróleo y los combustibles. Ahora, si me preguntan si está apostándole de manera correcta López Obrador a las refinerías, creo que se equivoca. O sea, hoy ya producir petróleo es caro, es contaminante, y la tecnología va a que tengamos, por ejemplo, automóviles eléctricos. Tesla, por ejemplo, es un ejemplo, y van a ir bajando los precios. Yo creo que nuestros hijos y nietos ya no van a conocer los autos a diésel o los autos a gasolina, Abraham. Muy bien, Gustavo. Un buen grupo de personas que nos están escuchando son trabajadores o extrabajadores del IMSS. En este caso, ¿crees que en algún momento o en este sexenio puedan modificarse el tema de pensiones de trabajadores del IMSS? Particularmente ellos reciben el 100%, son de los pocos trabajadores que reciben el 100% de su ingreso con motivo de su pensión. No, a ver, yo creo que el presidente de la República, el secretario de Salud, Zoé Robledo, van a cumplir esa promesa de campaña de no dañar las conquistas laborales. A ver, ¿qué pasó en el sexenio de Calderón? Bueno, pues le dieron llegue a la compañía de luz y fuerza del centro. Podemos discutir horas y horas y webinars, o Zooms y Zooms, de si hicieron lo correcto o no lo correcto. Pero yo creo que para atrás ni para agarrar vuelo. Yo creo que son conquistas sindicales, yo creo que son ya fórmulas de pensión, fórmulas de retirarte después de un trabajo, y entre todos los mexicanos tenemos que cumplirles con esos emolumentos, con esas dietas, con esos sueldos. Creo que ha cometido un error Morena, por ejemplo, en el ISEMIN, no sé si pronuncio bien, del Estado de México. Llegaron y cambiaron la ley, y esto ha sido un golpe muy importante para los mexiquenses. Pero en el caso particular del Seguro Social, hay que checar que sean cuidadosos con el gasto. Ya viste lo que pasó con los ventiladores a sobreprecio del hijo del señor Manuel Bartlett. Por más que lo justifiquen, me parece ya un
una losa como el pípila en la espalda del presidente de la República. Pero no, yo creo que quien ha hecho esta pregunta y todos los ex trabajadores del Seguro Social deben estar tranquilos, no creo que les toquen su salario y sobre todo la gente que está cotizando todavía como trabajadores privados deben estar preocupados porque vienen las bajas de sueldo, que es una polémica legal, Abraham, de si pueden o no reducirte el sueldo, o correrte en medio de la pandemia, porque ni siquiera la Junta de Conciliación y Arbitraje está abierta. Muy bien, Gustavo, ¿no tienes inconveniente en seguirnos contestando preguntas? Es un honor ver tantos participantes, me encantaría poder resolver todas las dudas. Yo no tengo, créeme que no puedo irme a ningún lado ahora. Bueno, el doctor Estrada nos pregunta que si le atribuyes a un tema sociocultural o cuál crees que sea la etiología o el origen de que exista agresiones para profesionales de la salud y que los vean como un grupo a quien hay que atacar para que no nos contagie, cuando es exactamente al contrario, cuando es el grupo de personas que más debemos de cuidar, más agradecidos, y además que quizás sea otro grupo también que no sigue las medidas recomendadas para evitar diseminar este virus pensando que no existe. ¿Cuál crees que sea el origen? ¿Es un tema sociocultural o por qué pasa en México y por qué no pasa en otros países? Es que en esta pandemia se combina, querido Abraham, doctores, amigos, la ignorancia y la pobreza. Es decir, yo entiendo que hay gente que si no sale a lavar un auto no come esa noche, o esa tarde, o esa mañana. Es decir, hay un sector, ya establecimos los números, ¿no? 6 de cada 10 trabajadores mexicanos están en la informalidad. O vendes tacos, o vendes tamales, o lustras calzado, o eres caddy de un campo de golf, o eres un viene-viene en la calle, ¿no? Doctor, pásele y aquí trae su franelita, aquí le guardo su lugar mientras usted va a la operación y yo regreso y te dan 10 pesos. Yo entiendo el grave problema, pero atacar a personal de la salud de nuestro país habla de una gran ignorancia. No quiero decir que la gente que no tenga estudios es violenta. No quiero decir que la gente que no tenga nivel profesional sea un delincuente, pero no hay de otra, Abraham, no le demos vueltas. Son ignorantes y no podemos permitirlo. Y esto es un problema muy serio que se une a la violencia intrafamiliar que ya le expliqué. Hoy están las señoras y los hijos golpeados con el papá violento, borracho. Ha crecido las llamadas al 911 y otras fórmulas de comunicación con las autoridades, pero yo repruebo totalmente y el presidente y las autoridades deben de garantizar el trabajo de quien sale con un tapabocas vestido con una bata después de 18 o 20 horas de trabajo, exponiendo su vida inclusive. Esto habla de una completa ignorancia de nuestro país y aquí hacemos un llamado a los medios de comunicación para que pacifiquemos las cosas en medio de esta pandemia. Esto está pasando en los países donde menos educación hay. Ok, regreso a un tema político. Me preguntan, ¿qué opinas de los megaproyectos de este gobierno? Que no se hayan suspendido, que no se suspendan. Y por otra parte, desde tu punto de vista, con tu experiencia, ¿cómo visualizas que quede conformada la Cámara de Diputados el próximo Congreso Federal? Bueno, a ver, obviamente gastarse en medio de tanta necesidad, en medio de tanto muerto, en medio de tanto contagiado, en medio de estos pronósticos de que va a descender la economía hasta 9, 10, 11 puntos del PIB para diciembre, decir que hoy es importante el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, pues es una tontería. Pero quiero dejar claro que para el presidente eso, más la rifa del avión, es un símbolo, son fórmulas de comunicación. O sea, entonces, repito, repruebo la construcción de estas obras que no van a servir de mucho en medio de la pandemia o el tsunami económico, pero son símbolos del presidente. Para ponerlo en contexto, va a haber rifa del avión presidencial del avión que ni Obama tenía. Pero para darle una idea a quien pregunta, ¿me repite su apellido?
Ay, ya, Gustavo, Bueno, ya se... bueno, Ya, para quien lo preguntó, te preguntas. para ponerlo en contexto, el primer trimestre, nada más el primer trimestre, enero, febrero y marzo, se perdió lo equivalente a 84 aviones presidenciales. O sea, fue tan mal negocio Petróleos Mexicanos, lo hicieron tan mal en Pemex, nos fue tan mal con la empresa productiva de México por antonomasia, que es Petróleos Mexicanos, que perdimos 84 aviones presidenciales, o el equivalente a 84 aviones presidenciales. Entonces, ¿por qué hacer la rifa? Pues porque es un símbolo, porque el presidente gobierna por códigos. ¿Qué significa eso? No me subo al jet, no me subo al avión presidencial del cual usaba el corrupto de Peña Nieto, ese es el símbolo, y yo me subo al proletario Viva Aerobús, me subo al proletario Interjet que está a punto de tronar, me subo al proletario Aeroméxico Connect y hago cola. Y si voy a viajar a las 6 de la mañana, me levanto a las 3:30. Y me ven ahí tomándome un café, por cierto, muy chafa, frío y caro, en el Oxxo. Es decir, son símbolos para gobernar. Recordemos que en Estados Unidos hay populismo de derecha y en México hay populismo de izquierda. Gustavo, me pregunta el doctor Mariel Arena, ¿qué opinas a propósito de estos símbolos que que a partir de hoy están utilizando Los Pinos, la casa residencial, la ex casa presidencial, como residencia para los profesionales de la salud? A ver, repito que son símbolos. La residencia oficial de Los Pinos, por cierto, ahí el primer niño que corrió fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy el nieto del general, hijo de Cuauhtémoc, es el coordinador de asesores del presidente López Obrador, Lázaro, ¿no? Lazarito, que fue gobernador de Michoacán. Vuelvo a lo mismo. Si yo llego a la presidencia, no voy a vivir como un faraón, voy a vivir en una pequeña casa, en un departamento o en una casa modesta. Pero bueno, el presidente vive en un palacio. El presidente, si tú vienes como extranjero y te dice el que te da el tour en el turibús, miren, ahí vive el presidente. ¿Cómo? Pues no es de izquierda y vive en un palacio. Pareciera el monarca de España, ¿no? O parecen los monarcas de Holanda, pues sí, vive en un palacio. Pero el presidente ha logrado, con las ropas que viste, con las fotografías, con la comida que está comiendo, con el auto que lo lleva de un lado a otro, representar que está muy cercano a la gente. Y nadie puede negar que, pues, el presidente tiene una gran cercanía con alrededor de 70 millones de mexicanos que están con él. Voy a hablar rápidamente de las encuestas, si me permites, mi querido Abraham. Claro, adelante. Yo conozco las más recientes de Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky nos está diciendo que Andrés Manuel López Obrador tiene alrededor de 48%, 50% de popularidad. Información confirmada a esta mañana. Pero hoy, el periódico El Financiero, algunos dirían, pues, de los más fifís, ¿no? El periódico El Financiero de la familia Arroyo, son los dueños del financiero Bloomberg, le dan 68%. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno 48 y otro 68? Bueno, la primera diferencia es que Consulta Mitofsky hace la encuesta en redes sociales. Y El Financiero hace la encuesta vía telefónica. Hay que recordar que no todo mundo tiene conexión a Internet, más gente tiene teléfono. Y para no pelearnos, los invito a que consulten Oraculus o oraculus.com.mx y ahí viene un promedio de todas las encuestas. La gente diría, es que yo toda la gente que le pregunto en el hospital ama a López Obrador, u otros. Hay todo el doctor muy fifí, ¿no? Es que mis cuates del golf, todo el mundo odia a López Obrador. Pues sí, pues cada quien habla como le va en la feria. La realidad es que hay un sector todavía muy importante que, a pesar de todo lo que aquí hemos dicho, quiere que el presidente continúe porque también se está vengando contra el PRI, contra el PAN y contra el PRD. Y el asunto de Los Pinos es todo un símbolo. Yo no vivo ahí, está dedicado a la gente, y además es un símbolo como la corrupción.
no le falta nada al presidente ir ahí al lado de BBVA Bancomer o las puertas verdes de Chapultepec y la suavicrema de Calderón ponerle símbolo a la corrupción. Eso quisiera el presidente López Obrador. Muy bien, Gustavo, te voy a hacer la siguiente pregunta porque la veo al menos 3 o 4 ocasiones. Y preguntan por qué se escucha que el Banco de México, que los apoyos del Banco de México realmente benefician a los empresarios y a la iniciativa privada. Bueno, el Banco de México, hay que decir en primer lugar que es autónomo. Es decir, hasta hace mucho tiempo, pues era una patita más de la mesa de la gobernabilidad del PRI, ¿no? Afortunadamente, la autonomía del Banco Central da tranquilidad importante en cuanto a las reservas y la política económica del país. Creo que la liberación de recursos sí va a apoyar a un sector de la sociedad. Pero yo diría que más que la lana que soltó el Banco Central, el Banco de México, hay 2 apoyos fundamentales. El primero, lo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de que un empresario pueda hacer válidas sus facturas como un factoring, Abraham. Es decir, yo le vendo a Bimbo, permítanme el término, bueno, a Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, le vendo producto. Tengo 100,000 pesos. Yo, como soy una empresa muy pequeña, si no cobro esa factura de 100,000 pesos, no pago sueldos, no pago luz, no pago la renta. Y yo no tengo como empresario nada de ganancia. Lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es él quedarse con la factura. En lugar de darme 100 pesos, me da 95 y yo tengo liquidez. Y cuando le pague, en este caso, el hospital o el Estado de México, el Estado de Chiapas o quien sea, le pague la factura, le dan los 100 pesos y ganó 5 pesos. Lo interesante del asunto es que yo puedo utilizar este crédito revolvente de factoring hasta 4 veces en 365 días. Eso le va a ayudar muchísimo a un sector de micros, pequeños y medianos empresarios que de verdad ya no la ven llegar, mi querido Abraham. Entonces, está el tema del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, está el tema del Banco Central y los millones de créditos de a 25,000 pesos que va a prestar el presidente de la República. En otras épocas se apoyaba a la base, a la punta de la pirámide, que es el FOBAPROA, y dice el presidente, yo no voy a apoyar a los ricos, fifís y conservadores, voy a apoyar a los de abajo con créditos de 25,000 pesos. Que esa sea la fórmula para sacar del atolladero a mucha gente que da empleos, tengo mis dudas, Abraham. Muy bien, bueno, tenemos muchas felicitaciones, de todas te las vamos a enviar. Muchas gracias. Veo aquí a Josie Lieberman, te manda saludos, nos manda saludos a los dos. Josie, ¿cómo estás? Y voy a terminar con una pregunta que nos elaboran muchos médicos, pero la hago en voz de Xochitl, una doctora rehabilitadora aquí de Guadalajara. Nos pregunta, Gustavo, ¿qué recomendación, no solamente en el tema de salud, ahora en el tema económico, qué recomendación le puedes dar a los profesionales de la salud de qué hacer con su dinero? El médico que trabaja todos los días en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los servicios de salud, que va a su consulta, que se acabó su consulta, que se acabaron sus cirugías, que bajó el tema de rehabilitación. Ahorita veía una doctora que nos platicaba que tiene una clínica de rehabilitación con 9 empleados, que no pudo mantenerlos, que cerró cortinas en el ámbito privado. ¿Qué le recomiendas a ese profesional de la salud? Híjole, que le deseo en primer lugar, Xochitl, al principio hice un homenaje a todos ustedes, pero es una tragedia también, porque el odontólogo, el cirujano plástico, el dentista, muchos médicos que no están en la primera línea de batalla han cerrado el consultorio y no hay entrada y le están llamando, oye, págame la renta del consultorio. Y la secretaria, oiga, pues doctora, págueme mi salario. O sea, esto es una cadena, ya lo expliqué con el restaurante, pero lo mismo pasa con el tema de la salud. Yo espero, Xochitl, que
podamos, como dicen los especialistas, el doctor López-Gatell, achatar la curva y que pronto regresemos todos en junio a nuestras actividades normales. Debo decirte, Xochitl, que de verdad es un problemón porque la gente va a tener menos dinero. Y hay gente que va a posponer la cirugía, va a posponer la ida al médico. Es decir, va a estar muy preocupada por salvar la chamba, por salvar el negocio. Y es una tragedia lo que estoy diciendo porque existe la posibilidad de que no se acerquen luego con ustedes. Yo decía, cuidar nuestra salud. Si tienes deudas, págalas a la brevedad y ojalá aguantes lo más posible, porque sé que tienes un ayudante, sé que tienes una secretaria, sé que tienes gente que come de esa pequeña empresa que forman los médicos. Ojalá puedas aguantar. No hay de verdad método mágico en este momento y ojalá tanto lo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o los apoyos que está dando el gobierno de la República puedan ayudar en algo. No sé si tú puedas acceder a estos créditos de 25,000, quizá pueden darte un aire un mes o 2 meses. Sí, Gustavo, fíjate que dentro del programa que tenemos para esta semana y de cómo tiene que cambiar el tema de salud y todas las demás industrias, vamos a tener un foro muy interesante de cómo va a cambiar o cómo se espera que cambie el tema de los congresos médicos. Un congreso médico tiene una derrama económica impresionante, desde la cuota del congreso, vuelos, hospedajes, centro de convenciones, industria farmacéutica, la propia industria es el momento ideal para lanzar nuevos productos. Y todo esto ha venido a cancelar una serie de congresos de talla internacional que se llevan aquí en México. Y vamos a tener el próximo miércoles precisamente invitados a presidentes de agrupaciones médicas, a gente de la industria que tú conoces como Julio Herrera de Ergom. Tenemos a organizadores de congresos que nos van a decir si la solución es un tema híbrido o no. Y bueno, todo eso repercute en la parte económica del país y por supuesto de la industria de la salud. ¿Algún mensaje adicional, mi querido Gustavo? Bueno, pues decirles que también se verán afectados. No soy optimista tampoco en esta industria de la hospitalidad. Ya lo dijiste, vuelos, comidas, banquetes, los autobuses que transportan del centro de convenciones a los hoteles. Muchas veces se llevaba ahí a un conferencista. La verdad es que va a bajar el consumo en todas y en cada una de las industrias. Deseo que rápidamente se encuentre la vacuna del COVID y todo el mundo podamos ser vacunados y tener esta medicina que tanto ansiamos los seres humanos. Ojalá los científicos rápidamente puedan lanzarla y creo que va a ser un golpe, repito, para todos, es decir, médicos y pacientes, letrados e iletrados, patrones y trabajadores, gente de la clase alta, de la clase media y de la clase baja. Esto, repito, detuvo la economía y nos va a costar mucho trabajo. Ojalá hagamos el esfuerzo y yo estoy confiado, la verdad, que ustedes, los especialistas de la salud, porque pues todos saldremos un poco ciscados de esta, vamos a proteger y cuidar más la salud. Y también hay que decirlo, mucha gente no está yendo ahora a consulta y quizás lo primero que haga es luego hablar con su médico de confianza para irse a atender. Eso es un dato de oportunidad que yo veo, porque ahorita si te duele la muela o la cirugía o el problema, vas a correr rápidamente con tu médico saliendo de un problema sanitario como el que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Yo también visualizo, Gustavo, que hoy más que nunca el mexicano y todo el mundo valora más el tema de la salud que nunca y entonces seguramente invertiremos más en todas aquellas acciones que tengan que ver con prevenir y cuidar nuestra salud. Pues agradecido, mi querido Gustavo, muchas gracias, espero verte pronto en la Ciudad de México. Agradecer, comentarles que tengo todas las preguntas que ustedes elaboraron, se las haremos llegar a Gustavo Rentería. Imposible podértelas enviar todas, que las contestaras todas hoy, pero sí te las enviamos para que nos ayudes a contestarlas.
Les recuerdo, si alguien más quisiera hacer algún tipo de pregunta, puede hacerlo al correo atención.mlc@gmail.com. Se lo repito, atención.mlc@gmail. Y nuevamente agradecer, Gustavo Rentería Villa, muchas gracias como siempre. Extraño los desayunos de los viernes. Y, y por supuesto a Yo Soy Médico 17, que nos facilita su plataforma de Facebook Live, donde también nos visualiza un buen número de médicos. Les recuerdo que todas estas conferencias están permanentemente en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y en el Facebook de Medical Legal Center, en donde también encontrarán el contenido de nuestros webinarios que tendremos todos los días. Esta es nuestra sexta semana, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Yo me despido de ustedes con un pequeño mensaje que hemos preparado de parte de Medical Legal Center para ustedes, médicos. Muchas gracias. Buenas noches. A todos los profesionales de la salud, queremos decirles que reconocemos el valor, el esfuerzo y la valentía que día con día llevan a cabo para atender pacientes, para sacar este país adelante. Estamos con ustedes y hoy más que nunca. A nombre de la familia Medical Legal Center, queremos decirles gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias, médicos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego. Adiós.